Escollos de la rehabilitación. ¿Qué entendemos por escollos? ¿Cuál es el significado exacto de esta palabra, de este vocablo, aplicado a la rehabilitación? Bueno, pues vamos a verlo. En primer lugar, digamos que escollo, desde el punto de vista, en su primera acepción, es un término que se emplea para denominar los arrecifes, las rocas, los peñascos semiocultos en el agua de la orilla del mar, contra los que suelen chocar las embarcaciones en navegación o las propias personas. Es decir, son obstáculos, por decirlo así, semi-escondidos, obstáculos como a flor de agua, pero sin estar plenamente evidenciados a la observación. La segunda acepción es la que más nos interesa, sin embargo. Es decir, en la segunda acepción, en general, y aplicado también a la rehabilitación, entendemos por escollos los problemas o dificultades que obstaculizan o impiden el normal desarrollo de una actividad o proceso, en este caso, diríamos, la rehabilitación. Pues bien, vamos a ver ahora en términos abstractos, en términos teóricos, que vosotros luego vais a complementar con vuestras intervenciones para conocer de viva voz vuestras particularidades, vuestras experiencias y vuestras vivencias al respecto. Los obstáculos o escollos de la rehabilitación como proceso de navegación hacia la libertad, es decir, vamos a imaginarnos que la rehabilitación es como un proceso, una navegación, ¿no? Un velero, el velero ese que José Luis Peral llamaba un velero llamado Libertad. Bueno, pues bien, imaginémonos que la rehabilitación es una navegación y vamos a analizar de dónde pueden proceder, cómo se pueden identificar y qué se puede hacer para soslayar, para rodear o para, en definitiva, superar los obstáculos o los escollos que se pueden presentar en el proceso de la rehabilitación. En términos generales, podemos decir que los escollos de la rehabilitación o las dificultades, como lo queramos decir, proceden o pueden proceder en términos muy resumidos de dos grandes fuentes. Primero, del exterior. ¿Qué obstáculos, qué impedimentos o qué dificultades pueden proceder del exterior? Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, diríamos, destacaríamos en primer lugar los traumas generales, ¿no? Los que llaman los ingleses los life events. O sea, por ejemplo, rupturas familiares, divorcios, abandono familiar, desestructuración de la familia y en otros casos, aunque no sea tan brusco, tan episódico, tan monolítico el obstáculo, podríamos hablar también de la pérdida del apoyo o del soporte familiar por cualquier circunstancia que se pudiera considerar, ¿no? En segundo lugar, diríamos que uno de los obstáculos que también se contraponen o se interponen entre la persona, entre el ludópata y su rehabilitación correcta, es el endeudamiento que se acumula, que se arrastra desde el tiempo de la adicción y que en algunas ocasiones supera el propio poder de solvencia o de recuperación o de, en definitiva, de saldar esa deuda, ¿no? Entonces, podemos considerar que este estado a veces, pues, le hace a la persona no concentrarse en la rehabilitación, como los traumas anteriormente dichos, ¿no? Estos traumas lo que hacen en la mente de la persona, del ludópata, es quitarle la perspectiva, es interponerse entre la persona y la rehabilitación, ponerle una venda en los ojos o ponerle, como si dijéramos, una muralla que dificulta la visión del horizonte lejano, ¿no? Que es la meta, la rehabilitación. Bien, pues en el caso del endeudamiento, pues ocurre otro tanto, ¿no? Que la persona parece como que está tan pendiente de saldar o de cancelar su deuda que no se concentra adecuadamente
en su rehabilitación. Estamos hablando un poco de, casi metafóricamente, pero con una realidad pasmosa, una realidad verdaderamente tangible, que se palpa en muchos hogares de ludópatas en los que estos problemas emergen como verdaderos monolitos que se interponen en el camino hacia la rehabilitación. Otro problema que también se interpone en muchos casos, o al menos en algunos, es el procesamiento judicial. Es decir, cuando la persona, por razón de sus actuaciones antisociales, que como os daréis cuenta, son síntomas de la ludopatía, es decir, la ludopatía, entre otras manifestaciones, también se manifiesta por actuaciones, por acciones antisociales, entre las cuales, pues claro, vosotros lo sabéis perfectamente, que está el robo, que está el fraude, que está la falsificación, que está en definitiva incluso a veces pues el desfalco e incluso, pues como vosotros bien sabéis, hemos tenido algún caso del atraco, ¿no? Para obtener siempre el dinero con el que poder subvenir a las necesidades imperativas de la adicción al juego de azar. Bien, yo creo que estos son procedentes del exterior los principales escollos que a mí se me ocurren que se pueden presentar en el camino de la rehabilitación. Pero también tenemos escollos procedentes del interior, es decir, de la propia persona, de dentro de la persona, de la propia condición de la persona. En este sentido, se pueden admitir como escollos de procedencia interna, por ejemplo, el estado de duelo. Ya sabéis que es un conjunto anímico compuesto de sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza, sentimientos de pena, sentimientos de dolor, en definitiva, ¿no? Porque por eso se llama el duelo, ¿no? El duelo del comienzo de la rehabilitación. Asimismo, del interior de la persona también se pueden destacar como incidencias notables que dificultan la rehabilitación los problemas psíquicos asociados o preexistentes a la rehabilitación o incluso a la adicción, como son, por ejemplo, pues las depresiones, son, por ejemplo, las fobias, como son, por ejemplo, los desajustes psicosomáticos, que algunas veces dan mucha guerra durante la rehabilitación y que algunos de vosotros seguramente que los habréis experimentado y que también han tenido ese mismo efecto que los escollos que hemos venido considerando con anterioridad, y es dificultar la concentración del ludópata en su rehabilitación. Bien, aparte de eso también podríamos hablar de los problemas de personalidad que acompañan al ludópata y que en algunas ocasiones incluso han propiciado la propia ludopatía. Es decir, no solamente se trata de problemas de personalidad que estorban a la perfección de la propia persona, al estado de equilibrio y de estabilidad de la propia persona, sino que en algunas ocasiones estos problemas de personalidad acompañan o preceden incluso a la ludopatía porque en muchas ocasiones son los problemas de personalidad que conducen a la ludopatía a su portador. Entre ellos, por ejemplo, entre esos problemas de personalidad tenemos la impulsividad, tenemos la soberbia, tenemos el narcisismo, tenemos también, digamos así, el hedonismo, la necesidad de placer urgente, la tendencia a buscar evasiones fáciles para afrontar la vida. En definitiva, son problemas que, como decimos, acompañan a la ludopatía o incluso conducen a la ludopatía, a su portador, al portador de estos trastornos o de estos rasgos de personalidad. Y, por supuesto, cuando persisten durante la rehabilitación, se convierten en enemigos claramente demostrables o claramente ostensibles de la rehabilitación. Y asimismo también podríamos considerar que son escollos internos de la rehabilitación
los malos hábitos adquiridos y asociados a la ludopatía, como por ejemplo la mentira, la receptación de dinero, es decir, la tendencia a exigirse a sí mismo un volumen determinado de dinero, una cantidad determinada de dinero para que le sirva de tranquilidad. Como bien sabéis, el ludópata no se mueve con calderilla en su vida de ludópata. En su vida de adicción, el ludópata siempre ha necesitado lo que el propio ludópata llama su colchoncito de dinero. Y no eran precisamente monedas de centavos, ¿no? de euro, sino billetitos que son los que han proporcionado durante la adicción una cierta tranquilidad al ludópata en su caminar, en su deambular penoso, deambular por la ludopatía. Entonces, bueno, pues otro de los malos hábitos adquiridos, aparte de la mentira y la receptación de dinero, pues es la tendencia al gasto alegre, al gasto a veces compulsivo y a otras compulsiones, como por ejemplo compulsiones a obtener placeres con gran facilidad, de una manera inmediata, es decir, a la inmediatez de los logros, de los placeres más apetecidos para el ludópata, que, bueno, pues podemos considerar que son múltiples, pero bueno, los podemos ir analizando sobre la marcha de la terapia de hoy. Es una terapia que tiene un argumento muy fácilmente definible, como es lo que hemos dicho, los escollos de la rehabilitación o las dificultades o los problemas con los que el ludópata algunas veces se encuentra. Si tuviéramos que comparar entre los escollos de procedencia externa y los escollos de procedencia interna, pues la verdad es que no sé muy bien. Supongo que a cada cual le importan los suyos, los propios escollos que ha tenido que vivir y, por supuesto, superar para alcanzar este nivel, el nivel de rehabilitación que cada uno pueda haber logrado durante su trayectoria como rehabilitado. Pero evidentemente, algunas veces, por desgracia, no se puede hablar solo de escollos internos o escollos externos, sino de enemigos internos más enemigos externos. Es decir, con mucha frecuencia, y además que es lo más común, se suman los escollos exteriores que acabo de comentar, acabo de analizar, a los escollos interiores, con lo cual, naturalmente, bueno, entre los escollos importantísimos que no he mencionado explícitamente, pero que he hablado de una manera indirecta, están los que podríamos considerar como problemas psiquiátricos asociados o concomitantes con la ludopatía, constituyendo en su conjunto una entidad mixta que llamamos comorbilidad o patología dual. Comorbilidad o patología dual. En estos casos, claramente, el pronóstico de la ludopatía, el pronóstico de la ludopatía cuando se inicia su tratamiento y rehabilitación, se hace naturalmente mucho más problemático y el pronóstico, como digo, mucho más sombrío.